Un saludo para todos y bienvenidos a la segunda grabación del Dominguero del 11 de febrero de 2018. Por un error involuntario y desde el teléfono se borró, no se pudo recuperar la grabación de ayer, así que vamos a tratar de reproducir lo que habíamos dicho el día de ayer. En un principio lo habíamos titulado El verdadero proceso de manifestación. Lo que pasa es que para primero hablar de esto, o sea, la manifestación tradicional que se hace sobre la ley de atracción, y después hablar, o después desarrollar el verdadero proceso de manifestación, no se puede hacer ni en un dominguero, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Es decir, mínimo 2 talleres vida coherente para entender cuál es el verdadero proceso de manifestación. El verdadero proceso de manifestación no tiene nada que ver con la ley de atracción, como el tradicional. Así que finalmente, de lo que hablamos ayer fue de la ley de atracción. Y tiene mucho que ver con la serie que veníamos desarrollando hasta aquí, que era una serie sobre creencias, ¿recuerdan? El otro domingo, el dominguero anterior a este, habíamos dado los criterios de verdad, o sea, los criterios que usa Vida Coherente para que una información la consideremos válida, criterios de verdad. Y por supuesto las creencias, esto no sé si lo van a leer al revés o cómo, pero ahí dice conciencia, luego está el fuego de Vida Coherente y ahí dice creencias y las creencias se están quemando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Vida Coherente lo que hace es desarrollar una cosmovisión sobre la base de hechos demostrables. Si ustedes tienen creencias, felicidades, yo les animo a que sigan con sus creencias, pero aquí, en Vida Coherente, las creencias no van. Yo tengo algunas creencias, nunca las compartí en Vida Coherente porque son cosas que no tienen demostración. Por ejemplo, me parecen muy bien los 7 principios herméticos, me parecen bien, los veo en la naturaleza, pero los puedo observar, por eso me parece que están bien, pero de allí a que eso tenga un origen concreto y una demostración, bueno, ya haré algún programa sobre los 7 principios herméticos. En los 7 principios herméticos no aparece la ley de atracción. Eso fue después, una interpretación metafísica posterior. Pero acá no importa, el corpus hermeticus aquí no va. Esta cosmovisión, Vida Coherente, se basa en hechos demostrables. Y como había escuchado tanto de la ley de atracción y de la forma, en lugar de manifestar, hablan de atraer cosas, uno tiene que tener la misma frecuencia de la cosa para atraerla, decidí investigar la ley de atracción. La ley de atracción no tiene un origen claro, nada. Por lo tanto, me considero fracasé como investigador en este caso, porque no pude encontrar el origen de la ley de atracción.
Y después de 3 días de horas y horas de investigación, llego a la conclusión de que no tiene un origen claro. Tal vez haya una mala interpretación posterior de los 7 principios herméticos, pero también hacen alusión a que la mencionan algunos filósofos y escritores. Me encanta eso de algunos filósofos, como si todos fueran iguales, ¿no? Y también se hace alusión a algunas creencias hinduistas y a otras creencias, pero creencias, vuelvo a repetir, creencias aquí no van. Si alguno me puede demostrar la ley de atracción, así como es demostrable uno de los principios herméticos que todo vibra, por ejemplo, sí, eso es demostrable porque todo, decir vibración, decir oscilación y decir energía para la física es lo mismo. Y como todo es energía, por supuesto que todo vibra. Eso está bien. Pero la ley de atracción no tiene correlación ninguna con este universo. Este universo no responde, como dicen, a la ley de atracción. Cuando mencionaron en el artículo que leí que menciona algunos filósofos, hablan de Platón, por ejemplo. Eso lo considero una irresponsabilidad. Mencionar a Platón con la ley de atracción, cuando Platón justamente lo que tiene es una filosofía dualista de la separación, ninguna atracción. Para Platón el ser humano, la mayoría de la humanidad está atada a un muro, no se pueden mover, y lo que ven y creen que es lo que es la realidad, no es la realidad. Son sombras proyectadas. Los únicos que pueden ver la realidad son los que logran romper las cadenas, los que logran salir de la caverna de Platón, e incluso al principio esa luz de la verdad los ciega de tal manera que se necesita todo un proceso para adaptarse a esto de la verdad. Resulta que se parece muchísimo, hablando de Platón, a lo que estamos proponiendo desde Vida Coherente. Los últimos descubrimientos de la neurociencia, por ejemplo, el verdadero tamaño del inconsciente, que es muchísimo más grande, es gigantesco con respecto a lo que creía Freud que era, ese dibujito del iceberg ya no va más, está fuera de escala, digamos. O sea, habría que multiplicarlo por 1.000.000, eso que queda abajo del agua, o no sé cuánto. Más o menos saqué un cálculo que si lo de afuera del agua fuera 1 metro cúbico, más o menos, 1 metro cúbico, lo que está abajo del agua tendría que ser como todo el planeta Tierra. Ese es un cálculo a grosso modo que hicimos en Vida Coherente. Así que no tiene mucho que ver con lo que decía Freud del inconsciente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la conducta humana es ficticia. Nosotros creemos que elegimos, pero no elegimos. Estamos empujados por ese súper inconsciente, y cuando la señal pasa por la microscópica conciencia que tiene el cerebro, nos hace creer que elegimos, pero nosotros no elegimos. Y eso está más que demostrado porque gracias a la resonancia magnética funcional y todo un sistema informático que calcula a partir de los datos cerebrales, se puede saber qué es lo que va a hacer un individuo 10 minutos antes. Supongamos que hay
hay dos opciones, apretar el botón rojo, apretar el botón azul. Bueno, un neurocientífico, 10 minutos antes, sabe con exactitud cuál de los dos botones, rojo o azul, va a apretar el individuo. El individuo no lo sabe, pero la computadora calcula, y 10 minutos antes sabe con exactitud. Esto significa que desde el cerebro no somos libres. No somos libres. Tenemos una ilusión de elegir. Lo mismo pasa con la realidad. Nosotros creemos que lo que vemos es lo que es. Hoy le podríamos contestar, gracias a los últimos descubrimientos, a Descartes en el siglo XVII, que inició, y eso duró más de 100 años de filosofía, inició toda una polémica con la comunicación entre sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa. ¿Cómo sé yo que lo que veo es real? Cuando estoy soñando también veo cosas y resulta que me despierto y me doy cuenta que es un sueño. ¿Y esto? ¿Podría ser un sueño? Bueno, no se puede demostrar que no lo es. Podría ser. Pero lo que sí le podemos decir a Descartes hoy, con toda seguridad y con toda certeza, que lo que estamos viendo, que lo que percibimos, no es la verdadera realidad. El cerebro no puede con la verdadera realidad. Entonces lo que hace es un modelo de verdadera realidad. Es todo lo que puede hacer. No puede hacer nada con la realidad real, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa lista de filósofos que teníamos allí, también mencionaban, por ejemplo, a Francis Bacon. Y yo no lo podía creer, porque ¿qué hace el padre del empirismo? ¿Qué es lo que hace el padre del empirismo? Tratando con una ley que no tiene manera de demostrarse empíricamente. O sea, me parece inconcebible. Yo no leí todo Francis Bacon, pero estoy segurísimo que Francis Bacon no tiene nada que ver con una ley metafísica. Si justamente no hay otra manera de llegar a la verdad, según el empirismo, que la experiencia directa. Así que son todas conjeturas, son todas, no sé, es todo un tratar de convencer sobre una creencia que no tiene demostración y no tiene correlación ninguna con este universo. Lo llaman secreto universal a esto de la ley de atracción, y la verdad es que no se observa en un universo que está en constante expansión. Si todo lo igual atrajera a lo igual, y partiendo de la base ya demostrada que la materia en realidad es energía, no es otra cosa. Pero a eso llegamos por donde quieran. Hasta por física, miren, si ustedes hablan de partículas, detrás de cada partícula hay una cuerda de energía. O sea que en el fondo todo es energía. Y si lo igual se atrae a lo igual, siempre, entonces el universo no podría estar en expansión constante. Y no solo en expansión constante, está en una expansión acelerada constantemente. Cada vez se acelera más. Hay una ley de atracción, la ley de la gravedad, la fuerza de gravedad, no me gusta llamar ley, es
una fuerza de atracción, sí, pero también tenemos el electromagnetismo, que es una fuerza de repulsión, de expansión. En electromagnetismo, lo igual se repele, cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Es justamente al revés. Entonces, ¿dónde ponemos la ley de atracción? ¿Ustedes creen que hay otro tipo de energía? Miren, si vamos a la cuántica, por ejemplo, porque tal vez piensen que en el ámbito más sutil o en el ámbito más pequeño funciona distinto, funciona exactamente igual. Tenemos la interacción nuclear fuerte, que es una fuerza de atracción, mantiene los núcleos atómicos juntos, protones, neutrones, etc. Pero también tenemos la interacción nuclear débil, que es una fuerza de expansión, no es una fuerza de atracción, y que es la que permite que los electrones orbiten un núcleo atómico. Y si será importante esta ley de atracción, que es esta ley de expansión, si será importante que a ella le debemos la radiación, por ejemplo. Las estrellas no, y el Sol es una estrella, no daría luz, no daría calor, si no existiera esa interacción nuclear que se le dice débil, porque llega hasta allí, hasta las órbitas de los electrones. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión que no tiene un origen claro, que no existe desde el punto de vista ni universal, ni macro, ni micro, ni a escalas de Planck, ni a escala subatómica. No existe. No existe en la realidad. Es otro invento, otra ocurrencia. Y si alguno logra, pero no por casos así aislados, anecdóticos, no. Si alguno viene, esto lo prometo, y me demuestra que hay una ley de atracción, así como se dice, yo pienso en negativo y atraigo lo negativo, yo pienso lo positivo y atraigo lo positivo, pues haré un programa diciendo que estaba equivocado. Los investigadores somos así, no tenemos problemas, no defendemos una cosa por el simple hecho de haberla mencionado. Investigamos y no encontramos nada parecido a la ley de atracción. El verdadero proceso de la manifestación es un proceso natural de la conciencia. Nosotros somos conciencias circunscritas respecto a la conciencia absoluta. Y lo propio de la conciencia, lo único que hace una conciencia es manifestar constantemente, es un proceso natural. Cuando yo manifiesto, no es que atraigo, sino que estoy haciendo algo natural de mi conciencia, que es manifestar. O sea, no tiene nada ni de secreto, ni de extraño. Hay que seguir ciertos pasos porque, como dice Erwin Laszlo, este universo es de una coherencia asombrosa, tan asombrosa, que responde, por supuesto, a la matemática, no responde a la probabilidad como pensábamos antes. Yo antes me basaba exclusivamente en la cuántica, ahora me baso en el modelo holográfico, en el paradigma holográfico, bueno, como se basan muchos
físicos teóricos que estaban antes en la cuántica, como Fred Alan Wolf, que defiende el modelo holográfico ahora. Y en el modelo holográfico no hay probabilidad, hay matemática. Todo tiene su proporción y esas proporciones responden a las matemáticas. Entonces, si yo sigo ciertos pasos, bien, lo hago bien, no hago lo contrario, entonces tengo la certeza matemática de que voy a manifestar. No hay que esperar por ninguna atracción allí. Es simplemente seguir un proceso. Ahora, los que me han pedido enseñar esto aquí, no se puede. Yo puedo mencionar esto aquí, pero no enseñarlo. Se requieren mínimo 2 talleres vida coherente para aprender el proceso, el verdadero proceso de manifestación. Yo recuerdo que cuando empecé con estas cosas, como todo el mundo, empecé por la metafísica. Y recuerdo a Connie Méndez, por ejemplo, que me trae muy gratos recuerdos. Pero si me hubiera quedado con Connie Méndez, me quedaba en la primaria. Y recuerdo que estuve más de un año cuidando lo que decía y cuidando lo que pensaba, porque todo lo que decía o todo lo que pensaba atraía cosas semejantes. Entonces, si yo decía, uy, qué tonto, me equivoqué, entonces, qué horrible, me voy a convertir en tonto. No funciona de esa manera, con todo el respeto que le tengo a Connie Méndez con su metafísica cristiana, no funciona de esa manera. Si ustedes quieren manifestar, tienen que seguir un proceso conciencial. Si quieren manifestar cosas coherentes, cosas buenas, es un proceso puramente conciencial. Todo lo que sucede en este proceso tiene una explicación empírica. En el programa del jueves pasado presentamos a una psicóloga, Danitza, que realizó una curación en un tiempo récord de una lesión que había tenido en el deporte que practicaba. Le habían dado 2 meses para que se curara y ella se curó en 7 días y en 10 días, no en 2 meses, ya estaba otra vez con su deporte jugando perfectamente. Ahora, no hay nada mágico allí, no hay magia, no hay inventos, no hay... Todo tiene una explicación empírica. Todo sucede y por algo, y todo lo que sucede es demostrable empíricamente. Ahora, ¿solamente existe la prueba empírica? No. Si recuerdan, el dominguero donde dimos los criterios de verdad, no solamente está la prueba empírica, también está la prueba matemática, porque yo no puedo ir, si estoy hablando de astrofísica, por supuesto no voy a tener una prueba empírica, pero tengo cálculos matemáticos que son exactos y por supuesto lo aceptamos. Aceptamos la conciencia o lo que nos dice la conciencia como un criterio de verdad, sí lo aceptamos. ¿Por qué? Porque de la conciencia no puede salir nada falso. La conciencia es el ser, el único ser en sí mismo. Todo lo demás, todas las manifestaciones de la conciencia absoluta, tienen una existencia dependiente, son seres en otro. No podrían existir sin la conciencia. La conciencia es el ser, lo que buscó la verdadera filosofía durante milenios. Porque acá estamos hablando
de siglo VI, VII antes de Cristo, y lo primero que se buscaba era, bueno, el primer principio de qué está hecho todo esto, y después con Parménides y Heráclito el ser. Bueno, ¿y de qué está hecho todo esto? Está hecho de conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia es energía e información que vienen juntas, consciente, coherente, atemporal y no local. 6 características que hasta ahora, tal vez descubramos más, que hasta ahora descubrimos desde Vida Coherente para la conciencia, que es el verdadero ser. Así que nuestros principios para construir una cosmovisión son concretos, son definidos, y lamentablemente las creencias, ninguna creencia de ningún tipo puede entrar en una cosmovisión que es para todo el mundo, es para todos igual. Yo incluso podría tener creencias, pero no las pongo en la cosmovisión porque serían mis creencias. ¿Y a quién le importan mis creencias? Lo que le importan a las personas, lo que realmente importa, es saber cómo son las cosas. La verdad absoluta no la podemos tener, jamás. ¿Por qué? Porque somos conciencias circunscritas a una realidad individual. Entonces nadie puede tener la verdad absoluta. Tenemos partes de la verdad. La verdad absoluta la tendrá la conciencia absoluta, no nosotros. Tal vez en algún momento de la eternidad, cuando nos fusionemos otra vez con la conciencia absoluta, tengamos una noción o tengamos realmente a nuestra disposición la verdad absoluta. Lo que ahora tenemos son verdades contra falsedades. Y las falsedades generalmente son creencias que vienen de inventos, que vienen de ocurrencias, como la ley de atracción. Esto no es en contra de nadie, esto es poner las cosas en su lugar. Estamos a disposición del que quiera para enseñarles el verdadero proceso de manifestación que ya está probado que funciona. Así que disculpen por las 2 grabaciones. Esto sí que fue un error de dedo, apreté donde no tenía que apretar. Y nos veremos el jueves, por supuesto, en el programa de los jueves, y el domingo que viene, en el próximo dominguero, donde seguimos con la serie de las creencias. Que estén bien.